En el episodio del día de hoy queremos empezar con una pregunta que ha inquietado a los seres humanos. La pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este tema? La Biblia da un acto muy conciso y es que hay una resurrección de los muertos. Lairi, qué privilegio tan grande poder acercarnos para continuar un tema que creo que en algún episodio anterior habíamos mencionado acerca de la muerte y poder tener un panorama un poco más amplio de lo que nos enseñan las escrituras al respecto. Y yo creo que para aquellos que nos han venido siguiendo, Fander, eh, va a ser de mucha edificación, va a complementar. Quizás algunos que apenas llegan a nuestro programa, también va a ser la oportunidad para ir y buscar aquel episodio y complementar con lo que hoy vamos a hablar. Definitivamente, a lo largo de los episodios que hemos estado grabando, creo que Dios nos está regalando una oportunidad en esta generación de pensar bíblicamente para la vida práctica. Sí, Entonces yo me siento agradecido con Dios y es muy gratificante también cuando varias personas se nos acercan y nos dicen, el episodio de esta semana fue un episodio que me alentó, sí. interesante, gracias por lo que están haciendo y confiamos en que es Dios mismo el que nos está guiando en este momento y a través de cada tema que hemos estado conversando bíblicamente. Amén. Siempre el fin es ese. De hecho, cuando soñábamos y orábamos por este programa, era una forma práctica de poder llevar la Biblia, Ujú. la profundidad de la Biblia a ese día a día como creyentes. Así es para que aquellas amas de casa, mientras de pronto están haciendo un quehacer, puedan ponerlo, escucharlo, meditar en ello. Sí, Para aquellos estudiantes que quizás van en el bus y llegan hasta la universidad, tomar aquella media hora de viaje, aquellas personas que quizás están trabajando, pero también se les facilita estar escuchando. Bueno, es una forma muy práctica a través de la cual nosotros creemos Dios está facilitándole a la iglesia momentos de edificación también. La Biblia deja muy claro que después de la muerte continúa la existencia de los seres humanos y nos dice claramente que hay una resurrección de los muertos. ¿Por qué podemos hablar de una resurrección de los muertos? Bueno, es importante entender que Dios se da a conocer al hombre, uno a través de la creación y está mostrándonos que Él es poderoso y que hay una divinidad. Pero la Biblia es el camino a través del cual Dios de manera especial ha querido, ha tenido a bien dar a conocer no todo lo de Dios, porque pues Él es infinito, pero sí aquella Necesario. parte necesaria, aquella parte que Él sabe que necesitamos nosotros conocer de Él. Sí, Y hay temas en la Biblia que la realidad es que no son muy abundantes o en cuanto a esa temática, los textos que podemos encontrar o lo que menciona la Biblia. Y por eso sobre ese asunto también todo creyente responsable debe ser mesurado al hablar. No obstante, cuando hacemos referencia a la resurrección de los muertos, la Biblia es enfática y parece como si gritara de que hay una resurrección de los muertos. sí. De esa manera también nosotros debemos entonces hablar fuerte o enfáticamente con una convicción profunda porque la palabra de Dios asegura una resurrección de los muertos. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, aparece Daniel capítulo 12, versículo 2, y dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, ¿cierto? Ujú. Algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra Eterno. eterna. Sí, Entonces, hay una resurrección de los muertos, lo afirma el Antiguo Testamento, los salmos en muchos momentos también lo afirman,
Los profetas como Isaías también hacen mención de esto, pero no se queda allí. Y hay una revelación progresiva. A medida que avanza la Biblia, que avanzan los años de la historia de la humanidad, Dios va entregándole al hombre mayor entendimiento sobre estos asuntos. Nuestro Señor Jesucristo lo habló en repetidas ocasiones. Una de esas ocasiones corresponde a una conversación con Marta, la hermana de Lázaro, quien había Ujú. muerto. Y en medio de todo eso, de ese momento difícil para Marta, haber visto a su hermano morir, tiene una plática con Jesús en la cual le responde a él en medio de la conversación diciendo, resucitará, hablando de su hermano, cuando resuciten todos en el día final. Y ahí aparece quiénes resucitarán Ujú. y que habrá un día para esa resurrección. Y luego nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo también lo afirma en esa misma conversación, sigue diciendo el texto, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y todo el que en mí cree jamás morirá. Y le dice, ¿lo crees, Marta? Y dice, yo lo creo. Ujú. Entonces podemos hacer un énfasis en esto, y no solamente llega hasta Jesús, sino que luego sigue un periodo apostólico posterior a el momento en el cual Jesús muere y resucita de entre los muertos, porque lo creemos. Ahorita, qué bueno hacer un énfasis en esa Ujú. parte. El apóstol Pablo tiene muchos momentos en los cuales a través de sus cartas le afirma a la iglesia que hay una resurrección de los muertos, corporal. Ok. Me gustaría, Lairi, que un momento más adelante nos pudieras explicar un poco más acerca de qué es lo que implica esta resurrección de los muertos, porque tal vez algunas de las personas que nos están escuchando no les es muy familiar el concepto, o tal vez algunos pueden relacionarlo con una idea diferente a lo que dice la Biblia, y sería muy bueno como precisar, ¿cierto? Ser muy claros. Ujú. Antes de eso, cuando se habla de resurrección o aparece esta palabra en la Biblia, muchos lo ven con bastante interés, como que, wow, la resurrección que dice, incluso cuando miran la narración del Evangelio, cuando Jesús resucita y se convierte en un tema de interés, pero para otro grupo de personas se convierte como, lo ven con escepticismo, como que este punto hay algo raro, le recibo lo otro, pero esto me parece muy extraño y eso lo vemos en varias partes de las escrituras. También sucedió con Pablo en Ujú. medio de sus viajes a predicar. ¿Por qué sucede esto? Porque la resurrección de los muertos se convierte como en una piedra de tropiezo, podríamos llamarlo. En muchas de las conversaciones acerca de la resurrección de los muertos que he tenido con personas, claramente hay una expectativa grande de un lado, como lo mencionabas, pero por otro lado, la razón quiere oponerse a que esto pueda suceder. Muchos pensarán resurrección de los muertos, una vida después de la muerte, que este cuerpo vuelva a resucitar, que ahorita trabajamos un poquito al respecto en ese tema, pero la razón se convierte en un obstáculo, pero es una razón afectada por la caída, es una razón que deja a un lado la revelación de Dios en las Escrituras. De hecho, tú mencionabas a Pablo Ujú. en sus viajes misioneros cuando llegó a Atenas. Él empieza a hablar y había hombres interesados en la filosofía. Y cuando empieza a compartir allí en Hechos capítulo 17 al respecto, sucede algo y es que la gente lo rodea y le habla de un Dios y allí pues lo entendemos, es una cuna de mitología acerca de dioses con D Ujú. pequeña, Sí. y la gente estaba entusiasmada acerca de estas verdades que estaba escuchando para ellos o estas ideas que estaba escuchando. Sin embargo, mira lo que afirma Hechos 17:31. Dice, pues Él ha fijado, hablando de Dios, un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos, haciendo mención de Jesucristo. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos
se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre ese tema más tarde. Ujú. No les interesaba, les pareció algo efímero, les parecieron ideas que eran, mm, no sé, pudiésemos usar una expresión con el perdón del público como tonta, Sí. que no es adecuada para la razón, que son personas que están simplemente teniendo un mundo imaginario y en esa idea materialista de la vida, el pensar en algo que va más allá de esta vida es cuestionable. El pensar en una vida material después de la muerte, porque es material, tiene que ver con un cuerpo físico, les es cuestionable y les parece algo que es tonto, una tontería. La Biblia, sin embargo, nos muestra que la fe tiene una, es fundamental dentro del Evangelio. Y parte del Evangelio es la resurrección de los muertos. Es algo fundamental del Evangelio. Cristo Jesús mismo resucitó. ¿Qué papel entonces toma la resurrección dentro de la fe? ¿Y tendría sentido el Evangelio y hablar de salvación si no hubiese resurrección de muertos? Déjame y tomamos una de las cartas que escribió el apóstol Pablo a una iglesia que estaba cuestionando la resurrección de los muertos. Era la iglesia en Corinto. También estaba situado allí en todo ese lugar de filosofía. Entonces, mucho raciocinio del hombre, dejando a un lado la revelación de Dios, claramente muestra cómo se aleja de la vida real, de la fe, de lo que es la revelación de Dios. Y en el capítulo 15, Pablo hace unas afirmaciones severas en contra de aquellos que no creen en la resurrección de los muertos. Y dice, miren, hablar de religión, hablar de deidad, sin creer en la resurrección de los muertos, es algo necio. Para esas personas solamente habría lástima, porque si Cristo no resucitó entre los muertos, entonces no hay resurrección de los muertos, afirma Pablo. Ah, Y entonces la predicación que nosotros estamos dando, afirma Pablo, y nuestro fundamento es apostólico, es en esa creencia, en eso que enseñaron los apóstoles, mm, que nuestro Señor Jesucristo les envió a enseñar. Dice, nuestra predicación sería vacía si no hay resurrección de los muertos. En otras palabras, es vacío ir a una iglesia si no hay vida después de la muerte. Es vacío orar si no hay vida después de la muerte. Es vacío cantarle a Dios si no hay vida después de la muerte, si no hay resurrección de entre los muertos. wow. Y esto hace indispensable que nosotros toquemos el tema de la resurrección de los muertos, porque es una doctrina fundamental. En otras palabras, toda iglesia que niegue esta verdad bíblica está fuera del Evangelio. No está verdaderamente predicando a Jesucristo. Y yo me atrevería a decir que una persona que está en un lugar donde están enseñando algo similar tiene que salir corriendo de allí porque no están enseñando la verdad del Evangelio. Y que es central, no es secundario, no es algo periférico, no es algo que pase a un segundo plano, sino que es algo que directamente afecta la esperanza que también tenemos. ¿Qué podemos entonces empezar a afirmar? Lo mencionaba hace un momento, para entender bien acerca de qué es la resurrección, qué podemos hablar de esa resurrección bíblicamente y qué diferencias tienen con ideas como reencarnación, no sé, con ideas que pueden parecer similares, pero que son diferentes a lo que la Biblia dice. Cuando vamos a hablar de resurrección de los muertos, la Biblia afirma que hay un primogénito de la resurrección y está hablando de Jesucristo, fue el primero que resucitó de entre los muertos. Pero nosotros sabemos que la Biblia también, antes de ese pasaje, antes de la resurrección de Jesucristo, menciona muchas otras resurrecciones. Ujú. Desde el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas por allá un profeta que tomó un niño que murió y se levantó de entre los Sí, muertos?
de hombres que se levantaron de entre los muertos cuando profetas cayeron, o cuando cayeron, perdón, en los sepulcros de los profetas y se Sí, levantaron de entre los muertos. No sé si recuerdas, ahorita hablábamos de aquel hermano de Marta, Lázaro. Lázaro. Ujú, Jesús lo llamó de los muertos y él volvió a la vida. Y otra niña a quien Jesús le dice, a ti te digo, levántate. ujú. La gente se burlaba porque Jesús dijo, no está muerta. Él la levanta y resucita. ¿Por qué se menciona a Jesús como el primogénito de la resurrección? Bueno, porque lo que estamos hablando de resurrección de los muertos es llevar el hombre a esa posición en la cual la muerte no le había tocado. Es extraer la muerte del hombre. Entonces, lo que Cristo hizo al morir fue derrotar la muerte y levantarse de entre los muertos, venciendo la muerte. Ya nunca más la muerte podría tocarle, nunca más le tocará. Y por eso esa clase de resurrección en la cual la muerte jamás nunca podrá acercarse a nuestro Señor Jesucristo es la misma resurrección de los muertos que se promete para aquellos que confiamos en Él, donde la muerte queda vencida por completo y entonces el hombre es levantado para vivir para siempre en la gloriosa presencia de Dios. Y la Biblia es muy clara acerca de contarnos cómo sucederá esa resurrección de los muertos. Nos dice, por ejemplo, que esa resurrección en la sufrirán todas las personas resucitarán. De hecho, el texto que leíamos en Daniel, hace un momento, Daniel 12:2 dice que algunos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Qué podemos decir de cómo será esa resurrección y de qué factores nos muestra la Biblia, como por ejemplo, cómo será el cuerpo, en qué momento sucederá esto, por qué sucederá esto? ¿Qué más así puntual nos explica la Biblia acerca de esta resurrección? Ujú. Colocaste una base central. No creemos en el aniquilacionismo, no lo creemos. No creemos que los que están en Cristo resucitan, pero que el resto no va a resucitar. Ujú. No, creemos en que los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, hemos confiado de que Él en la cruz cargó con nuestros pecados, absorbió nuestra muerte, la venció al resucitar de entre los muertos y por eso nosotros confiamos en que Él es la resurrección y la vida Amén. y estamos seguros en Él. Y si alguien hoy nos escucha que no ha puesto su confianza en Cristo, este es el momento y le invitamos a que pueda depositar su confianza en Cristo, creyendo que en Él sus pecados son perdonados y la esperanza segura que tendrá al poner esa confianza en Cristo es la vida eterna. Ujú. Sin embargo, también hablas de una resurrección de los muertos, pero una resurrección de los muertos para muerte, para condenación eterna. No deja de existir el hombre. Dios ha puesto eternidad en el alma del hombre, así que unos van a resucitar en un cuerpo para permanecer para siempre en la presencia de Dios y otros resucitarán para estar separados de esa presencia de Dios para siempre. Ese sufrimiento es estar ausente de toda bendición de Dios, una tortura eterna. Ahora, algunos pudiesen afirmar en lo que tú mencionabas, Fander, que esa resurrección será un estado mental o etéreo Mm, en el cual seremos como espíritus, simplemente disfrutando de un gozo perpetuo y se convierte en algo que ni siquiera somos capaces de materializar con palabras. ujú. Pero no es así lo que afirma las escrituras. Déjame y te invito a que vayamos a Filipenses 3:21. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. Sí. Y fíjate lo que sigue diciendo el texto, igual al de Él. Ujú. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Al Cristo resucitar de entre los muertos, tiene toda la autoridad, todo está bajo su dominio y la escritura afirma que a los que ponen la esperanza en Él les tomará y su cuerpo
lo va a transformar. A los que están muertos les dará el cuerpo de resurrección. Y a los que están vivos en su segunda venida, en ese mismo instante, les transformará ese cuerpo para que tengan un cuerpo conforme al que Él tiene, a la gloria que Él posee. Y por eso, para nosotros explicar mejor cómo será ese cuerpo, necesitamos mirar cómo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando hablamos de un cuerpo glorioso nos estamos refiriendo a un cuerpo similar al de Jesús cuando Él resucitó. Sí, y creo que es importante resaltar esto, Fander. Jesús es todo Dios en un cuerpo humano Sí. y siempre será así. Jesús ya siempre, para siempre, también estará en un cuerpo humano entre nosotros. Y eso es una esperanza gloriosa. Sí, amén. Y conforme a ese cuerpo que Él tiene, en esas características de ese cuerpo de resurrección de Cristo, es que la Biblia afirma que nosotros seremos transformados, seremos llevados, seremos levantados de entre los muertos y ya hemos muerto para ese momento. Este cuerpo glorioso representa entonces una esperanza porque es como un contraste con este cuerpo terrenal que tiene consecuencias del pecado. El pecado afecta a este cuerpo terrenal. Este cuerpo se desgasta, este cuerpo terrenal sufre dolores, sufre enfermedades, este cuerpo terrenal está limitado, pero no así ese cuerpo glorioso como el de Cristo. Es la esperanza entonces incluso para un creyente saber que aunque este cuerpo terrenal se vaya desgastando, incluso sufra una enfermedad, no será así cuando resucitemos y podamos recibir este cuerpo entonces glorificado. Será un cuerpo totalmente apto para estar eternamente en la presencia del Señor. Ujú. Pero también entonces podríamos afirmar lo mismo para aquellos que serán castigados eternamente en el infierno. También entonces un cuerpo que sea pertinente para este juicio eterno. Así es. Es así, sí, Déjame y ponemos tres fundamentos o tres características mejor de lo que es ese cuerpo resucitado. Uno es un cuerpo físico. ok, muy ¿Por qué importante es, afirmamos que sí, es un cuerpo físico? Mira lo que dice Lucas 24, 39 al 43, luego de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y se presenta ante los apóstoles. Les dice, miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo, tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Otras versiones o traducciones dicen no tienen hueso y carne, y carne. carne en mi hueso. Y está refiriendo a esa parte física, pero es impresionante porque en ese cuerpo glorificado mira lo que también sucede. Mientras hablaba él, les mostró sus manos y sus pies, aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Les dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Impresionante, ese cuerpo glorificado está comiendo para mostrar que sigue siendo un cuerpo físico, pero no solamente se limita a ser un cuerpo físico. Segunda característica, y lo que voy a decir sé que vamos a quedar impactados con ellos, es un cuerpo físico y es este mismo cuerpo, este que hoy tenemos. Y tú me dirías, Fander, ¿cómo Afirmamos, llegas a sí. esa conclusión? Bueno, ¿Cómo mira lo que podemos dice. afirmarlo? Sí. Sí, ¿cómo podemos llegar a afirmar tal cosa? No, si no están las escrituras, no podemos afirmarlo. Sí, Dijimos atrás en Filipenses que el cuerpo que se nos entregará será conforme a ese cuerpo de resurrección de Cristo. semejante al de Cristo. Primera característica, entonces, es físico. Pero segunda característica, mira lo que dice Juan 22. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron, hablando de aquella mujer que visitó la tumba, dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde Lo lo pusieron. pusieron. Wow, la tumba quedó vacía. Mm, ¿Cuál fue el cuerpo en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó? el mismo que tenía. El mismo que tenía antes de su muerte. Ujú. Entonces va a ser el cuerpo este mismo, físico, y va a ser este mismo cuerpo. No obstante, necesitamos
complementar con otra característica. La tercera. Y esta es fundamental. Aunque tenemos un cuerpo físico, va a ser este mismo en la resurrección de los muertos, va a ser diferente en cuanto a que ya no va a tener corrupción. Mm. Y esto lo afirma Primera de Corintios capítulo 15 del 42 al 44, hablando de que ese cuerpo no va a morir, hablando de que ese cuerpo no va a tener corrupción, Ujú. de que ya la muerte no puede tocarlo, no va a poder enfermarse, porque la enfermedad hace parte, como lo mencionamos en los episodios anteriores. Ujú. Pero también entonces será cuerpo espiritual y no refiriéndose a algo etéreo, porque ya afirmamos que es un cuerpo físico, sino refiriéndose a que ese cuerpo tendrá la capacidad de estar completamente sujeto al Espíritu Santo, libre de toda esa seducción que hoy tenemos de las pasiones carnales, Amén. de los deseos pecaminosos, momento glorioso, eternamente libre de esa aflicción que produce la carne en un creyente. Es ahí donde se podría entonces cumplir lo que Pablo decía en Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de esta sujeción a este cuerpo, y él sabía que había esa esperanza, cuando recibiese un cuerpo glorificado, y este cuerpo ya iba a ser totalmente libre del pecado y controlado absolutamente por el Espíritu. Ari, hablar de la resurrección no es un tema simplemente para dejar en el aire ni para traerlo a nuestra mente, y ya creo que podríamos mirar muchas aplicaciones prácticas y que pueden llenar nuestra fe de esperanza para motivarnos a ir adelante en esa santidad también que el Señor desea. Medito, por ejemplo, en este deseo constante de los seres humanos de cuidar el cuerpo, este cuerpo terrenal que tenemos, e incluso podría ser una obsesión, el cuerpo físico, y una obsesión por retener la juventud, no sé, cualquier cantidad de cosas con este cuerpo, pero este cuerpo vulnerable, terrenal, que la Biblia incluso lo menciona como un cuerpo de pecado, va a pasar, pero pensar en la resurrección puede dar una esperanza para el creyente, porque esa no es nuestro cuerpo eterno. Un día tendremos un cuerpo glorificado. Mm. Aún así, creo que hay más aplicaciones prácticas que podríamos tomar en cuanto a la resurrección. ¿Podrías compartirnos algunas de ellas? Al hablar de la resurrección de los muertos de esta manera, Fander, la mentalidad debe ser transformada en todo sentido. Mi forma de vivir cada día en esta tierra tiene que sufrir una transformación porque mi perspectiva de la vida es transformada. Sí, Es una esperanza, tú bien lo decías, segura. Dios no miente. amén. Y él afirmó que iba a ir a preparar moradas Sí. y que si no fuera así, no lo habría dicho, dice Juan capítulo 14, versículo 2. Ujú. Y por eso podemos tener esa esperanza segura, pero no solamente esto, sino que ya nuestra vida no se limita a vivir a la luz de 50, 60, 70, 80 años, sino que se nos abre un panorama, Fander, en entender que nosotros poseemos ya en Cristo una vida eterna y que ya la estamos viviendo. No sé Amén. si recuerdas pasajes como Mateo 6, donde dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. Sí. Y al final termina diciendo, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces va a transformar tanto nuestra forma de vivir que nuestra rutina diaria está viviendo a la luz de la eternidad. La relación con mis hijos, con mi cónyuge, con mis padres, con mis hermanos, en la empresa, todo lo vivo a la luz de entender que yo ya en Cristo tengo segura, porque eso es el Evangelio, yo estar Amén. convencido completamente de que por su amor ya estoy sentado con Cristo en lugares Amén. celestiales. Amén. Es una esperanza que llena de gozo, un gozo incluso que sobrepasa circunstancias, un gozo que sobrepasa incluso temores. Podríamos hablarlo de esa manera. La convicción y la certeza de que la Biblia afirma que habrá resurrección de muertos. Y qué bueno, Lairi, que todos los que nos están escuchando puedan entender que esta no es una idea que nos inventamos nosotros,
tampoco es una idea tomada, no sé, de otros autores extrabíblicos, es algo que Dios decidió incluir en su palabra porque es parte de la revelación y esto es lo que nos llena de esperanza. Creo que es ahí como la pincelada final que nos abre todo el panorama del Evangelio, ¿cierto? Que nos muestra que el plan de Dios que inició en poder salvar a estos seres humanos realmente tiene su cumplimiento en que un día resucitaremos. Podríamos entonces, Lairi, también hacernos algunas preguntas prácticas y creo que los que nos están escuchando desde casa pueden también traer esas preguntas a su corazón. ¿Estoy viviendo en mi día a día como si esta vida fuera todo lo que existe? ¿O realmente he comprendido que un día habrá una resurrección de los muertos? Esa sería una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué más podríamos tal vez meditar como preguntas prácticas para concluir este momento? Estoy en un momento mirando las circunstancias que me rodean a la luz de la eternidad. Yo creo que es fundamental que nos veamos de esta manera. Ujú. Realmente miro mis circunstancias a la luz de la eternidad. Si tú me regalas un texto más, no quisiera terminar este programa sin leerlo, porque para mí es un texto de mucho consuelo. No importa mi circunstancia, no importa las condiciones económicas, de salud, de alegrías, de tristezas, porque el fin de la película ya está contado. Amén. Entonces yo puedo verme hoy así. Mira como dice Romanos 8:23, y esto tiene que ser una joya anclada en el corazón de todo creyente. Dice, y los creyentes también gemimos, hablando de esta vida, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Amén. Esto, Fander, me permite cuestionarme a lo que tú nos invitabas. Ujú, ¿Estoy hoy viviendo a la luz de la eternidad en esta circunstancia en particular? ujú. ¿Mi gozo está anclado a la eternidad segura que tengo? Déjame, pongo una ilustración, sé que el tiempo ha avanzado, pero puede Ajá. ayudarnos. Cuando vamos a ir a ver una película y hay momentos de tensión en la película, esos momentos de tensión y de lo que puede pasar en la película puede ocasionarnos muchas emociones durante ese momento específico de la película. Pero ahora imagínate ir a ver esa película por segunda vez, Mm. donde tú ya viste el final de la película, donde tú ya sabes qué es lo que va a suceder en la película. Entonces, a pesar de que ese momento siga siendo emotivo, porque hay una ambientación musical, porque está esto, pero ya sabemos qué va a suceder. Y como ya sabemos cuál es el desenlace de la película, yo estoy convencido de que no va a impactarnos tanto como lo hizo la primera vez que la vimos. Sí. De esta manera, la resurrección de los muertos se convierte en ese ya conocer el final de la película, a lo que se refiere aquí, un deseo ferviente, una esperanza ferviente que ya no aguantamos y se Ujú. conecta con aquel episodio que hablamos de la muerte. Sí. Y nuestra vida en esta tierra empieza a ser lo que para aquellos hombres de fe en Hebreos 11 era que esperaban una patria mejor. Amén, Lairi. Muchas gracias por aquello que nos animas a meditar a través de las escrituras, porque la resurrección es un tema fundamental dentro del Evangelio. Y creo que nuestro propósito siempre
es lo que Dios nos ha guiado, es poder que nuestra vida sea alentada y que nuestra fe pueda crecer en ese amor, en esa pasión diaria por nuestro Señor. ¿Cómo podría cambiar nuestra vida? La circunstancia que estoy viviendo, incluso diariamente, si todos los días meditara en la resurrección. Y creo que, grosso modo, hemos mencionado varios textos de las Escrituras que nos hablan de la resurrección, pero el ánimo es que continuamente cada uno de los que nos está escuchando pueda acercarse a las Escrituras durante esta semana y durante los días que vienen y evaluar esta esperanza que nos muestran las Escrituras, para que recordemos que nuestra vida no termina con la muerte, más bien, después de la muerte, continúa en la presencia de nuestro buen Dios. Qué privilegio tan grande. Así es, Fander. Yo quisiera alentar a todos los que nos oyen a que si este programa es de esperanza, de aliento para ustedes, también puedan compartir con otros estas verdades, que nos dejen algunos comentarios de qué les ha parecido este tema hoy, cómo han sido alentados por medio de las escrituras, si creen que es algo para la vida práctica y, ¿por qué no?, otro tema que pueda tratarse en futuros episodios. Así que en este espacio, la verdad para hoy, anhelamos llevar las escrituras a la vida diaria.